Reflexión con Dios y con esperanza. Los cristianos de Asia se encontraban tristes y afligidos porque el apóstol Pablo estaba preso por predicar el Evangelio de Cristo. Aguardaba un juicio, y es por eso que Pablo procura darles ánimo y consuelo. Les dice esto: les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Efesios 3:13. En otras versiones, esto último lo dice así: mis sufrimientos por ustedes son su gloria. Pero hay por ahí una versión más y esta dice así: consideren mis sufrimientos por ustedes como un motivo de orgullo. Bueno, antes, en el mundo solíamos decir que nos sentíamos orgullosos de algo o alguien o de nosotros mismos, por supuesto. Sin embargo, a final de cuentas, esa clase de orgullo, más que servirnos para bien, casi por mayoría nos desubica. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza caída. Siempre tiende a elevarnos nuestros egos en todo aquello que es habilidad, don, gracia. Desafortunadamente, pero Dios, sabiendo esto, y que el ser humano ciertamente siempre tiene la necesidad de saberse y sentirse valorado y apreciado, o sea, necesidad de sentirse bien, entonces por ahí hay un texto que se nos dice esto: el que se gloríe en el Señor. Segunda de Corintios 10:17. Y otra versión nos lo traduce así: si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor y en lo que el Señor hace. Fin del texto. Pues bien, de esta manera, eso que es nuestra necesidad de sentirnos bien, en completa satisfacción de saber que no nos sentiremos orgullosos, pero después defraudados, sea con algo, con alguien o con nosotros mismos, es suplida porque con Dios jamás pasará eso. Esa clase pues de orgullo que nos hace sentir bien y no nos va a defraudar, es pues la que Dios quiere que procuremos. Y como para sellar, Pablo les recuerda que fue llamado para revelar un misterio que estaba escondido desde los siglos. O sea, siempre estuvo ahí, pero no se daba a conocer hasta ahora que por medio del servicio y los sufrimientos de Pablo, Dios se los revelaba por el Evangelio. Y este era lo que se nos dice aquí mismo, pero en el versículo 6. Dice así: que por medio del Evangelio los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y asimismo copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Fin del texto. ¿Qué es el Evangelio? Las nuevas y buenas noticias de Dios para los hombres. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, todos los de otras nacionalidades. Usted y yo, por ejemplo. Dice que estos gentiles son coherederos. ¿Pero de qué? De la multiforme sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Entre toda nuestra herencia está el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Aquí lo resumo todo. ¿Cuál es el misterio del que Pablo habla? Pues que todo esto que estamos escuchando, que Dios, el Creador soberano, nos ama, sí, a nosotros los gentiles, los que no éramos su pueblo, los que no somos judíos, que nos amó tanto que Jesús, su Hijo unigénito, también nos ama y se entregó por nosotros y nos dio su gracia y su gloria. Y que su Espíritu Santo hace posible que todo esto sea una realidad para vivirlo terrenalmente
e introducirnos cómodamente en su ambiente espiritual. Primero, haciéndonos parte de su cuerpo, como muchos miembros, pero un solo cuerpo, el de Cristo. Y luego, como iglesia, haciéndonos parte de su obra, para compartir su evangelio, su promesa. Pero, ¿de qué promesa habla? ¿A qué se refiere? A la salvación, nuestra salvación, aquella de la cual los cristianos de verdad nos gloriamos y no dudamos de que ya somos salvos, como dudan e ignoran muchos sectarios y muchos religiosos que no saben ni están seguros de verdad a dónde irán en su muerte. Pero los coherederos sí lo sabemos y lo pregonamos. Pues es por esto que Pablo les está diciendo: no tienen de qué afligirse, no se sientan mal, pues mis sufrimientos por causa de ustedes no es otra cosa sino la muestra del gran amor que Dios les tiene. Y es por eso, ustedes deben de gloriarse, deben de sentirse bien, de sentirse, entre comillas, orgullosos. Aleluya. ¿Quién pues no se siente bien de ser en verdad hijo de Dios? ¿No acaso todo el mundo dice serlo? ¿Por qué lo cree usted? Pero del dicho al hecho. Por eso, mis amados hermanitos, y sí, a usted también, amada persona religiosa o sectaria que cree y ama más a cualquier santo, virgen, religión o líder espiritual que a Jesús, el Hijo de Dios, les digo: Dios los ha elegido a ustedes desde lo más profundo de su amor, al enviarles su mensaje, promesa de amor y salvación. Los está cuidando al permitirles que ustedes escuchen o lean este mensaje de su palabra. Esta predicación, lo que muchos llaman locura, es su forma de advertirle que sin Cristo usted va por mal camino. Cualquiera que sea su camino, si no es Cristo, va rumbo a la condenación. Pero por gracia sois y pueden ser salvos. La Escritura dice: antes ustedes estaban sin Cristo, eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, en Cristo Jesús, han sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2, 12 y 13. ¡Uf! ¡Qué bendición cuando Dios nos envía pastores! Lo que no sabemos apreciar es lo que Dios usa para que allí, donde se predique su santo evangelio, haya liberación, haya sanación, haya restauración, haya vida en abundancia, porque al estar Cristo presente y su Espíritu actuando, el adorno final para nuestro provecho es nuestra salvación. Así pues, Dios nos muestra su amor. Y si así es, ¿por qué pues tener desánimo? ¿Por qué vivir sin Dios y sin esperanza? Que lo haga quien no es cristiano. Tú y yo, mi hermanito amado, tenemos a Dios, tenemos esperanza. Amén.